Una semana antes de su muerte, Miyamoto Musashi, el samurái más legendario de Japón, el hombre que ganó más de 60 duelos a muerte, escribió un texto de 21 reglas. No era un manual de combate, era un manual para la vida. Y una de esas reglas es tan difícil de seguir que la mayoría de las personas no logran mantenerla ni siquiera por un día entero. Vive sin apegos. Parece simple, ¿verdad? Puede que sea simple, pero no es fácil. Porque no se trata de un desapego emocional superficial, de soltar o de pensar en positivo. Se trata de algo mucho más profundo. Musashi no hablaba de objetos, hablaba de personas, de relaciones, de tu propia identidad y especialmente de la necesidad enfermiza de ser aceptado. Hoy escucharás la historia de Aiden, un joven de 23 años que estaba atrapado en una vida que no era la suya, atrapado por apegos invisibles, por amistades que parecían buenas, pero que estaban drenando su futuro, y por la constante necesidad de complacer a todos a su alrededor, hasta que un libro olvidado en una biblioteca lo cambió todo. Pero antes de comenzar la historia, si quieres aprender filosofías profundas que realmente puedan transformar tu vida, suscríbete al canal, dale like a este video y comenta abajo. Estoy listo para soltar. Esto ayuda a que más personas encuentren este contenido. Ahora, comencemos. Capítulo 1. El prisionero social Aiden tenía 23 años. Venía de una familia sencilla. Padre obrero, madre vendedora. Gente trabajadora y honesta que siempre dio lo mejor por él. Pero Aiden sabía que lo mejor no sería suficiente cuando sus padres se retiraran. Miraba al futuro y veía preocupación, cuentas, salud, dignidad y vejez. Él quería cambiar eso. Quería construir algo mejor para asegurar que sus padres estuvieran cómodos y algún día formar su propia familia sin esas mismas angustias. ¿El problema? Aiden estaba completamente estancado y ni siquiera se daba cuenta de por qué. Entendamos su rutina. Se levantaba temprano e iba a trabajar. Un empleo administrativo que pagaba las cuentas, pero no lo llevaba a ningún lado. Después del trabajo, siempre había alguien llamando: «Aiden, ¿vamos al bar? Aiden, ¿jugamos hoy? Aiden, ven a mi casa, veamos el partido». Y él iba. Siempre iba, porque Aiden tenía un miedo profundo a defraudar a la gente, a ser el aburrido o el tipo diferente que ya no aparece. Sus amigos se dividían en dos grupos. El primero, gente con dinero, hijos de empresarios o ejecutivos, personas que no necesitaban preocuparse por el futuro porque ya lo tenían garantizado. Vivían bien, salían cada fin de semana, viajaban. Y Aiden se esforzaba por seguirles el ritmo. Gastaba dinero que no tenía. Fingía estar cómodo porque no quería ser visto como el pobre del grupo. El segundo grupo, gente sin dinero pero también sin ambición. Personas que vivían al día. Trabajaban, cobraban, gastaban. No planeaban nada, no soñaban con nada. Y lo peor, no veían ningún problema en ello. Relájate, Aiden. La vida es corta, hombre. ¿Por qué tanto estrés? Disfruta el presente. Y Aiden cedía porque temía ser juzgado, miedo a ser diferente, miedo a estar solo. Así que hacía lo que todos esperaban de él. Iba a fiestas, respondía a todos los mensajes, aceptaba todas las invitaciones. Y cuando finalmente tenía algo de tiempo libre e intentaba estudiar o planear algo, su mente estaba agotada. No por el trabajo, sino por el esfuerzo de intentar complacer a todo el mundo. Tomó su laptop y fue a la biblioteca pública cerca de su casa. Silencio, ambiente tranquilo, perfecto para estudiar. Abrió un curso en línea que había comprado hace meses. Ya había visto la primera clase como 3 veces. Pero nunca pasaba de ahí porque siempre surgía algo urgente. Siempre había alguien que lo necesitaba. Siempre tenía una excusa lo suficientemente buena.
pero hoy sería diferente, o eso pensaba. 10 minutos después, Aiden ya tenía el celular en la mano, Instagram, TikTok, YouTube. Solo echaré un vistazo rápido. 30 minutos después, seguía en el teléfono. Ni siquiera había notado el paso del tiempo. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. En la mesa de al lado había un libro, cubierta negra, pequeña y desgastada. Parecía viejo, pero bien cuidado. Aiden miró a su alrededor. No había nadie en la mesa. Probablemente alguien lo olvidó. Estiró el brazo y acercó el libro. La portada tenía letras doradas en relieve. Dokodo. El camino de la marcha solitaria. Dokodo. Nunca había oído hablar de él. Abrió la primera página y leyó de inmediato. No te aferres a deseos excesivos, no dependas de los demás, no te apegues a nada, ni siquiera a la vida. Aiden frunció el ceño. ¿Qué es esto? Continuó leyendo. No busques el placer a través de tus sentidos, no te arrepientas de ti mismo. Cada frase era como un golpe, directo, sin rodeos, sin necesidad de explicaciones, y cada oración parecía gritarle algo que no quería escuchar, pero que era necesario. Aiden estaba tan absorto que no notó que alguien se acercaba. «¿Encontraste mi libro?» Se pegó un susto. Levantó la cabeza y vio a una joven asiática que parecía tener su misma edad. Cabello negro lacio hasta los hombros, lentes discretos y una mirada tranquila pero firme. Estaba de pie junto a la mesa con una taza de café en la mano. «Lo siento». Aiden cerró el libro rápidamente y se lo entregó. «Pensé que alguien lo había dejado olvidado». Ella sonrió levemente. «Lo olvidé. Fui por un café y lo dejé en la mesa. Veo que te interesó». Aiden miró el libro y luego a ella. «Es un libro bastante pesado, ¿no?» Ella se sentó en la silla frente a él. «¿Pesado? No lo sé. Frases como, no te apegues a nada, ni siquiera a la vida. Eso es muy radical». Ella tomó un sorbo de café. «Es Musashi. Él no andaba con rodeos». «¿Musashi?» Miyamoto Musashi, un samurái legendario. Escribió este libro una semana antes de morir. Contiene 21 principios sobre cómo vivir. Aiden se quedó en silencio un momento. «¿Y funciona? Es decir, ¿tú sigues esas reglas?» Ella volvió a sonreír. «Lo estoy intentando». «¿Y por qué lo lees? ¿Cuál es tu historia?» La joven inclinó la cabeza pensativa, porque estaba atrapada emocionalmente, atrapada en las expectativas, atrapada tratando de complacer a todos, atrapada tratando de ser quien los demás querían que fuera. Aiden sintió un escalofrío. Así era exactamente como se sentía él. ¿Y este libro te ayudó? Está ayudando. No es fácil, pero está cambiando mi forma de ver las cosas. Él extendió su mano. «Mi nombre es Hannah. Aiden». Los dos se dieron la mano, y sin saberlo, en ese momento la vida de Aiden comenzó a cambiar. Capítulo 2. El préstamo. Aiden y Hannah hablaron durante casi una hora sobre el libro, sobre Musashi y la filosofía del desapego. Cuanto más explicaba ella, más se daba cuenta Aiden de lo atrapado que estaba. «¿Sabes qué quiso decir Musashi con «no dependas de los demás»?» preguntó Hannah. Aiden negó con la cabeza. «No te estaba diciendo que fueras frío, que no tuvieras amigos o que no amaras a nadie. Entonces, ¿qué quiso decir?» Quiso decir, no construyas tu identidad sobre la aprobación de otros. No dejes que las opiniones ajenas determinen quién eres. No dependas emocionalmente de nadie para sentirte completo». Aiden procesaba la información en silencio. «¿Y cómo se hace eso?» Hannah se encogió de hombros. «Empiezas con cosas pequeñas. Dejas de decir sí a todo. Dejas de moldearte para encajar en grupos. Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que tú quieres, no en lo que otros esperan de ti. Pero ¿qué pasa si la gente se aleja? Entonces, no eran tu gente». Esa frase cayó como una bomba. Aiden nunca lo había pensado así.
Siempre creyó que la amistad se trataba de estar ahí siempre, pero quizás la verdadera amistad se trataba de respeto mutuo y no de obligación. Hannah tomó el libro y se lo entregó. ¿Quieres que te lo preste? ¿En serio? En serio. Creo que lo necesitas más que yo en este momento. Aiden tomó el libro con cuidado, como si fuera algo sagrado. Lo cuidaré muy bien, lo sé. Antes de irse, Hannah anotó su número en un papel. Si tienes dudas, llámame. O si quieres hablar del libro, Aiden sonrió. Gracias, Hannah. Ella se despidió y salió de la biblioteca. Aiden se quedó allí, mirando el libro en sus manos, sintiendo que algo acababa de comenzar. En las semanas siguientes, Aiden devoró el Dokodo. Lo leyó, lo releyó, tomó notas y comenzó a aplicarlo. Empezó con cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando sus amigos lo invitaban a salir entre semana, decía que no, así de simple, no, sin excusas elaboradas, sin justificaciones dramáticas. Simplemente, hoy no puedo. Punto. Al principio les pareció extraño. ¿Qué pasa, Aiden? ¿Estás bien? ¿Te volviste un nerd ahora? Él respiraba profundo y recordaba el libro. No te aferres a deseos excesivos. No dependas de los demás. Entonces respondía, estoy concentrado en otras cosas ahora, chicos. Algunos entendieron, otros desaparecieron. ¿Y saben qué sintió Aiden? Alivio. Porque por primera vez estaba siendo honesto consigo mismo. Empezó a usar su tiempo libre para estudiar de verdad, para leer, para planear. Tenía una idea de negocio desde hacía tiempo, una consultoría digital para pequeñas empresas, pero nunca la había puesto en marcha porque nunca tenía tiempo, porque siempre estaba ocupado con cosas que no importaban. Ahora estaba construyendo, lento, pero construyendo. Capítulo 3. La verdadera conexión. Aiden y Hannah comenzaron a verse regularmente. Cafés, biblioteca, parques, hablaban de filosofía, de la vida, de desafíos. Y Aiden notó algo interesante. Hannah no intentaba impresionar a nadie. Ella era ella misma, sin filtros, sin máscaras. Y eso era extremadamente atractivo. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Un día, mientras caminaban por un parque, Aiden preguntó, Hannah, ¿cómo aprendiste todo esto? Lo de Musashi, lo del desapego. Ella guardó silencio un momento, luego dijo, mis abuelos. ¿Tus abuelos? Sí, ellos me criaron. Mis padres murieron cuando yo era niña. Un accidente de auto. Aiden se detuvo. Lo lamento mucho. Hannah dio una media sonrisa. Fue hace mucho tiempo. Era pequeña, ni siquiera los recuerdo muy bien. ¿Y tus abuelos son japoneses? Sí. Vinieron a América en los 80, trajeron mucha cultura con ellos, incluyendo libros. ¿Y ellos te enseñaron sobre Musashi? No directamente, pero viven según sus principios. Especialmente mi abuelo, es muy disciplinado, enfocado, desapegado. Aiden frunció el ceño. Me gustaría conocerlos. Hannah lo miró con un brillo en los ojos. Entonces ven a cenar con nosotros este fin de semana. ¿En serio? En serio, les vas a caer bien. Capítulo 4. 2 meses en casa. La sabiduría de los abuelos. El sábado por la noche, Aiden estaba nervioso. Nunca había conocido a la familia de alguien de esa forma, tan natural, sin presión, sin expectativas. La casa de los abuelos de Hannah era sencilla pero impecablemente organizada. Un pequeño jardín zen en la entrada, bonsáis cuidadosamente podados. Todo en su lugar. Hannah abrió la puerta y llamó, «Oji-san, Oba-san, ya llegué». Una pareja de ancianos apareció en la sala. El abuelo era un hombre delgado de postura erguida y cabello blanco bien cortado. La abuela era pequeña, sonriente, con arrugas alrededor de los ojos que indicaban una vida de sonrisas. «Él es Aiden», presentó Hannah. El abuelo extendió su mano con firmeza. «Mucho gusto, Aiden. Soy Akira». La abuela hizo una pequeña reverencia. «Y yo soy Sakura».
bienvenido. La cena fue tranquila. Comida japonesa casera, arroz, sopa de miso, pescado a la parrilla, conversaciones ligeras sobre el día, el trabajo de Aiden y cómo conoció a Hana. Pero después de la cena, el tono cambió. Akira sirvió té verde para todos y se sentó a la mesa. Hana me dijo que estás leyendo el Dokodo, dijo él. Así es, respondió Aiden. Ella me prestó el libro. Akira asintió. ¿Y qué te ha parecido? Aiden pensó por un momento. Pesado, muy directo y aterrador. ¿Aterrador? Sí, porque parece imposible seguir esas reglas, especialmente la de no depender de los demás. ¿Cómo puede alguien vivir así? Akira sonrió. Estás haciendo la pregunta equivocada. Aiden se extrañó. ¿Cómo? La pregunta no es ¿cómo alguien vive así? La pregunta es ¿cómo alguien vive sin eso? Sakura añadió con voz suave. Aiden, ¿alguna vez te has dado cuenta de cuántas decisiones tomas cada día pensando en lo que otros pensarán? Aiden guardó silencio. Sí, lo entendía perfectamente. Musashi no te decía que abandonaras a las personas. Continuó Akira. Él decía, no dejes que las personas te abandonen a ti. No entiendo. Akira se inclinó hacia adelante. Cuando vives para complacer a otros, te pierdes a ti mismo. Te conviertes en una versión editada, filtrada, aceptable, pero falsa. ¿Y entonces qué? ¿A quién ama la gente realmente? ¿A ti o a la versión que creaste? Esa frase retumbó en la cabeza de Aiden. Sakura tomó su mano con ternura. El desapego no se trata de no amar, se trata de amar sin perderse. Se trata de estar presente sin anularse. Akira continuó. Musashi vivió y murió solo. Pero no porque odiara a la gente. Eligió eso porque sabía que su camino exigía claridad total, sin distracciones, sin compromisos que lo desviaran de su senda. Pero yo no quiero vivir solo, admitió Aiden. Y no tienes que hacerlo, intervino Hana. El Dokodo no es una receta obligatoria, es un espejo. Te muestra dónde estás atrapado y tú decides qué hacer con eso. Akira asintió. La lección no es vive solo. La lección es no vivas con miedo a estar solo. Porque cuando tienes miedo a la soledad, aceptas cualquier compañía y eso te destruye. Aiden sintió un nudo en la garganta porque sabía que Akira tenía razón. ¿Cuántas veces había aceptado situaciones malas solo por no estar solo? ¿Cuántas veces había traicionado sus propios valores para ser aceptado? Entonces, ¿qué hago?, preguntó Aiden. Akira sonrió. Empieza a elegir conscientemente. Deja de vivir en piloto automático. Y cada vez que tengas que tomar una decisión, pregúntate, ¿hago esto porque quiero o porque temo lo que pensarán de mí? Sakura añadió, y cuando empieces a hacer eso, algunas personas se irán. Y está bien, porque las personas correctas se quedarán y te respetarán aún más por ello. Aiden miró a Hana. Ella sonreía porque sabía exactamente lo que él sentía. Ella ya había pasado por eso. Hay un pasaje en el Dokodo que dice, no intentes tenerlo todo, y esto va directo al corazón del apego moderno. Vivimos en una cultura que dice, necesitas más dinero, más seguidores, más reconocimiento, más. Pero Musashi decía lo contrario, cuanto menos necesites, más libre serás. Y esto no es romantizar la pobreza, es una estrategia de guerra, porque en el campo de batalla, un samurái cargado de cosas innecesarias muere primero. Es lento, pesado, vulnerable. Lo mismo ocurre en la vida. Cuantos más apegos cargues, ya sean emocionales, materiales o sociales, más vulnerable te vuelves, porque esos apegos se convierten en puntos de manipulación. Si estás obsesionado con la aprobación, cualquier crítica te paralizará. Si estás apegado a la comodidad, cualquier desafío te asustará. Si te apegas excesivamente a alguien, te vuelves rehén de sus elecciones. Musashi entendió esto
Y por eso dijo, no te apegues a nada, ni siquiera a la vida, porque cuando no tienes miedo a perder, te vuelves invencible. Capítulo 5. La transformación. En los meses siguientes, la vida de Aiden cambió por completo. Aplicó lo aprendido. Cortó relaciones tóxicas, no de forma dramática, ni con peleas o resentimiento, simplemente se alejó. Dejó de responder todos los mensajes de inmediato. Dejó de aceptar todas las invitaciones. Dejó de inventar excusas. ¿Y saben qué pasó? Algunas personas desaparecieron, otras se quejaron, pero los que realmente importaban permanecieron. Y más que eso, empezaron a respetarlo más. Porque ahora, cuando Aiden decía sí a algo, era un sí real. No era una obligación, era una elección. Mientras tanto, se enfocó en su negocio. Lanzó su consultoría digital. Los primeros clientes fueron proyectos pequeños de $500 o $1,000, pero entregó con excelencia y los clientes volvían. En 6 meses ya ganaba más que en su empleo regular. Renunció y, por primera vez en su vida, sintió que tenía el control. Con Hannah, la relación creció naturalmente, sin presión, sin expectativas irreales. Se apoyaban mutuamente, pero no dependían el uno del otro, y eso hacía que todo fuera más ligero, más verdadero. Un año después de conocer a Hannah, Aiden ya había logrado ayudar a sus padres económicamente. Les compró un mejor seguro médico, renovó la casa, les aseguró dignidad. Y lo hizo no por obligación, sino por amor, porque quiso hacerlo. Una noche, Aiden invitó a Hannah a cenar a un restaurante sencillo pero especial. Estaban cerca del mismo parque donde solían caminar. Después de cenar, fueron a dar un paseo. A mitad del camino, Aiden se detuvo. La miró a los ojos. «Hannah, tú cambiaste mi vida». Ella sonrió. «Tú cambiaste tu vida. Yo solo te presté un libro». No fue más que eso. Me mostraste que es posible vivir de forma diferente, que es posible ser uno mismo sin pedir perdón. Hannah le tomó la mano. ¿Y ahora, cuál es el siguiente paso? Aiden respiró profundo. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y se arrodilló. «Cásate conmigo». Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. «¿En serio? ¿En serio? No porque te necesite, sino porque te elijo cada día y quiero seguir eligiéndote». Hannah rió, llorando al mismo tiempo. «Sí, 1000 veces sí. Pero hay un detalle que la mayoría de la gente no entiende sobre el docodo, y ese detalle lo cambia todo». Porque había vivido sin arrepentimientos. No estaba apegado a la vida. No estaba apegado a lo que la gente pensara de él. No estaba apegado a su legado. Simplemente vivió de la forma más auténtica posible. Y eso es lo que la mayoría de la gente nunca logra hacer. Vivimos con tanto miedo a perder que nunca vivimos realmente. Nos aferramos a las cosas con tanta fuerza, temerosos de soltar, que nunca logramos sujetar nada de verdad. Así que aquí está la pregunta que Musashi te haría. Si supieras que vas a morir en una semana, ¿qué cambiarías hoy? ¿Qué relación cortarías? ¿Qué sueño perseguirías finalmente? ¿Qué verdad revelarías al fin? Porque en el fondo lo sabemos, siempre lo hemos sabido, pero el apego nos impide actuar. El apego a la seguridad, la obsesión con la aprobación, el apego a la comodidad. Y entonces la vida pasa. Y al final, ¿qué queda? El arrepentimiento. Musashi no murió con arrepentimientos porque vivió sin apegos. Aiden se casó con Hannah 2 años después de aquel día en la biblioteca. La ceremonia fue sencilla, familia y amigos cercanos. Akira y Sakura estaban en la primera fila, sonriendo. Y cuando Aiden pronunció sus votos, dijo algo que sorprendió a todos. «Hannah, prometo amarte, pero no prometo completarte».
porque no necesito que me completes para estar entero, ni tú me necesitas a mí. Elegimos estar juntos y eso es mucho más poderoso que cualquier necesidad. Los invitados guardaron silencio. Algunos lo encontraron extraño, pero aquellos que realmente entendían sabían que eso era amor verdadero, amor sin apego, amor que libera, no que aprisiona. Hoy, Aiden tiene una empresa consolidada, trabaja haciendo lo que ama, ayuda a sus padres y construyó una vida que él eligió, no una vida que eligieron para él. Y todo comenzó con un libro olvidado en una biblioteca, un libro que le enseñó la regla más difícil de Musashi: vive sin apegos. No porque no te importe nada, sino porque te importas lo suficiente a ti mismo como para no perderte en los demás. Así que mi pregunta final para ti es: ¿a qué te estás aferrando? ¿A la aprobación de quién? ¿A qué miedo? ¿A qué necesidad? Porque mientras estés en esa prisión, nunca serás libre. ¿Y la libertad? La libertad es lo único que realmente importa. Si este video tuvo sentido para ti, comenta abajo: estoy listo para soltar. Porque el primer paso para la transformación es admitir que estás estancado. Muchas gracias por tu atención. Reflexiona sobre todo lo que se dijo aquí. Nos vemos en el próximo video.